Buen día para todos. A continuación vamos a hacer la explicación del método de investigación cualitativa narrativo en modalidad historia de vida. Los expositores del día de hoy seremos Alisa Vargas Viviana, Forero Gamba Edwin, Franco Medina Héctor y quien les habla Cárdenas Niño Sandra Marcela. Para iniciar, vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es la investigación cualitativa, resaltando algunos aspectos relevantes para poder dar paso a la metodología de historia de vida. Vamos a empezar por decir que la investigación cualitativa nace de la complejidad que hoy se evidencia en la vida personal, social e institucional y la necesidad de generar procesos metodológicos capaces de estudiar este tipo de procesos. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de la realidad, aquella que da razón plena de su comportamiento. La investigación cualitativa proviene de la palabra cualidad o calidad. ¿Qué es lo que busca la investigación cualitativa? Busca contestar a las preguntas cuál, qué o cómo es. Proviene del latín qualis y se intenta dar respuesta a estas preguntas con el conjunto de cualidades o de calidad de las mismas. Como investigación cualitativa, entonces, en definición, tenemos que es una investigación que se centra en comprender fenómenos desde la perspectiva de los participantes, utilizando como métodos las entrevistas, los grupos focales, la observación participante y el análisis de los documentos. Decimos entonces que la investigación cualitativa es un método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Tiene unas características importantes para resaltar y es que tiene un enfoque interpretativo naturalista, es decir, que busca comprender la realidad de su contexto natural cotidiano, interpretando los fenómenos de acuerdo con los significados que les otorgan las personas implicadas en el proceso. Mide datos numéricos que se recopilan datos de tipo descriptivo, como las propias palabras de las personas, ya sean habladas o escritas, o la conducta observable. Las muestras que se utilizan son muestras pequeñas. La población no es amplia, porque lo que se busca es tener una comprensión profunda de un caso o de un grupo específico. Los métodos de investigación son diversos. Se utilizan diferentes técnicas de recolección de datos como entrevistas, grupos focales, observación participante, análisis de documentos, entre otros, y tiene un análisis inductivo. Se parte de los datos específicos para construir una comprensión general del fenómeno. La investigación cualitativa también tiene unos centros fundamentales. El primer centro es recoger información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos de la investigación. Y el segundo es estructurar esta información en un todo para que termine siendo un modelo o una teoría. Hablamos también de un esquema de la investigación cualitativa y en una primera parte lo que va a hacer la investigación cualitativa es recopilar la información y en un segundo momento lo que va a hacer es estructurar esta información en forma coherente, es decir, mediante categorías. Dentro de la investigación cualitativa, entonces tenemos diferentes tipos de métodos de investigación. Dentro de los que se resaltan, el hermenéutico, el fenomenológico, el etnográfico, la investigación-acción y en el que vamos a prestar nuestro mayor interés, que es en el narrativo de historia de vida. Un cordial saludo reciban todas las personas que estén escuchando esta exposición. Continuando con lo expuesto por la compañera de grupo, donde se pretende examinar la información bibliográfica recolectada sobre la investigación cualitativa, dando énfasis al método de historia de vida
como una herramienta de investigación, ¿sí? Este método biográfico historia de vida es un método de investigación que consiste en recolectar datos cualitativos por medio de la narración oral. Eh, Centrándonos un poco en el método de investigación cualitativa, este maneja dos enfoques, enfoque narrativo y el enfoque biográfico, ¿sí? Eh, el enfoque narrativo y el enfoque biográfico, el narrativo pertenece meramente a la investigación cualitativa convencional, mientras que el enfoque biográfico se desprende un poquito de la parte eh, narrativa, ¿sí? Pero también adopta, pertenece, digamos que al método de investigación cuantitativo, ya que se encuentran algunas investigaciones de este tipo. Eh, el método de investigación narrativa, pues tiene una identidad propia, pertenece al método o el enfoque biográfico, eh, tiene un campo de investigación transversal en diferentes disciplinas como la historia, la antropología, la psicología, eh, la filosofía, la lingüística, y también pues ha contribuido a que estas disciplinas eh, desarrollen, digamos que trabajos y ha contribuido también a que muchas de estas disciplinas busquen este método de investigación. Y ha tenido, pues, por supuesto, una relevancia en estos momentos, un crecimiento, pues se ha visto que ha crecido bastante en los últimos tiempos en la parte de educación. Este método de investigación biográfico narrativo, ¿sí? Pues tiene un enfoque hermenéutico donde se destaca que reconoce la importancia de la dimensión discursiva, ¿sí? Y también la construcción de los significados y la comprensión de la experiencia humana. Se presenta pues en un contexto posmoderno, eh, porque las grandes explicaciones, digamos que los anteriores métodos o digamos que métodos de investigación que ya de pronto nuestros compañeros han expuesto, han perdido credibilidad, lo que ha llevado a un interés de las narrativas de las personas, ¿sí? Donde se busca la autenticidad y una forma de refugio y de comprensión de este tipo de investigación. Eh, Importante también resaltar que este tipo de investigación se presenta como una herramienta en las experiencias de vida, en la parte social, porque, ya que nos permiten ayudar a comprender la identidad, el significado y el saber práctico en la persona y en la parte cultural también de muchas sociedades. Como lo han expuesto, pues, diferentes autores, ¿sí? Como Michael Foucault, Nicole Rosset, Clifford, ¿sí? Donde, por ejemplo, Rosset señala que ha destacado cómo las narrativas de vida pueden inscribirse en las nuevas tecnologías, en la parte de gobierno de los individuos, ¿sí? El campo de objeto de revisión de historia de vida, pues se fundamenta, digamos que en la adquisición de los datos mediante biografías, materiales personal y fuentes orales, ¿sí? Mediante la parte del relato, pues sabemos que los relatos están llenos de muchas motivaciones, de sentimientos, de deseos y de propósitos específicos durante la investigación. Estos tipos de biografías, autobiografías, pues vienen siendo casos específicos, historias, autobiografías,
biografías, narraciones, historias de vidas, autobiografías y autohistorias, ¿sí? Eh, y para determinar lo que es el relato de vida, pues como la narración de una vida tal como la persona lo ha vivido y tal como la persona lo cuenta, siendo, digamos que muy natural, muy espontánea. Es importante también mencionar que este tipo de investigación es subjetiva, ¿sí? Pero también tratando de converger a que sea muy real entre las partes de quien lo cuenta y de también quien está haciendo la parte de la investigación. Eh, este tipo de investigación maneja unos postulados que son importantes. El enfoque viene siendo un enfoque narrativo, ¿sí? Constructivista, eh, que se presenta también dentro de un contexto generalmente social, ¿sí? Contados en los que se produjeron los relatos, se resalta también la importancia del contexto cultural, institucional, en la interpretación de las historias de vida. Y tiene un interaccionismo, ¿sí? Ya que los significados adquieren e interpretan una función del contexto en el que se devuelven y en continua interacción con los mismos, lo que resalta la importancia de las relaciones y los contextos sociales. Y también es dinámico y se menciona que la historia de vida se construye y se reconstruye, ¿sí? Constantemente en un proceso continuo. Bueno, buen día para todos. Entonces, continuando con la dinámica que venimos llevando de la exposición, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar lo que es los síntomas biográficos, que fue, digamos, como ese primer momento que tuvieron estas personas que decidieron reunirse para, veníamos trabajando todo lo que era la línea de investigación o la metodología de investigación cuantitativa. Entonces, producto de las guerras en Iberoamérica, de algunos exiliados, entonces, que específicamente eran, digamos, del área de la educación, de ciencias sociales, dijeron, bueno, vámonos por el lado, digamos, cualitativo, y en eso se acercaron y empezaron a mirar esta parte biográfica y autobiográfica. Entonces, por eso podemos definir que puntualmente se da una importancia general a lo que significan los relatos de los sujetos, las historias que recogen experiencias vitales, como un derecho de todas a la autobiografía. ¿Qué se mira de este aspecto? La historia de vida y las biografías parecen tener en este momento una importancia nueva. ¿Debido a qué? A que empezaron a mirar que hay otras formas de investigar. Entonces, en eso se basaron. A partir de aquí, entonces vamos a mirar. Entonces, vamos a revisar por acá. Tenemos que se convirtió en un fenómeno social con diversos focos de interés y contextos particulares de aplicación. Bueno, ¿y eso de qué se trata o cómo es? Pues esos focos que se dan ahí o de los que estamos hablando, entonces, ¿qué fue? Fue como las formas en las que ellos fueron creciendo como metodología, como método de investigación cualitativo en esta situación de contar una historia. Entonces, ¿qué es el desarrollo que tuvieron? Por movimientos o focos, por orientaciones metodológicas dentro del enfoque biográfico narrativo, por impactos y momentos claves del desarrollo y los países que quisieron hacer parte de esto. Hoy en día podemos decir que este método cualitativo tiene su propio enfoque y unos modos de emplear la metodología cualitativa para trabajar sobre los relatos de vida y experiencias y las fuentes autobiográficas. ¿Cómo fue el proceso? Entonces, pues como todo inicio, pues va a tener sus truncamientos. Ellos tuvieron que convencer a otras personas que realmente el método era bueno y que podían llegar a hacer esto. Entonces, ¿qué encontramos acá? Es un nuevo escenario que hay que ir armando, por lo que se empieza a echar redes
buscar enfoques y metodologías en los campos afines que puedan ser útiles y poco a poco empiezan progresivamente a confluir espacios, miradas, perspectivas, usos metodológicos, líneas de investigación y desarrollo hasta su institucionalización. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Pues como fue una situación que se empezaron a unir desde la parte, digamos, de las ciencias, entonces, específicamente de las ciencias sociales, entonces, ¿qué pasaba ahí? Ahí trabajaban la antropología, la lingüística, la literatura, la historia oral y empezaron como a abrir redes académicas para ver quiénes más se podían unir para darle ese enfoque de la narrativa, pero desde la historia de vida. Por acá vamos a hacer un análisis rápidamente de los momentos y focos. Entonces, enfoque biográfico narrativo. ¿Y qué pasó con ese enfoque biográfico narrativo? Entonces, él tuvo un inicio, una transición y una conclusión. Los inicios se le llaman los albores, la perspectiva antropológica conservacionista. Vamos a mirar, eso fue como el inicio, como revisar qué era lo que estaba pasando y debido a eso, pues entonces empezar a montar este método de investigación. Rescatando identidades comunitarias. Entonces, en esta parte fue donde se empezaron como a introducir y entonces uno de los puntos o de los focos en los que ellos ingresaron fue en retrato cultural y psicoanalítico de grupos sociales, recuperar la memoria histórica, estudios sobre la marginación y miramos para, digamos, finalizar esta parte de momentos, entonces la generalización de la investigación biográfico-narrativa. Por acá, ¿qué países hicieron parte de esta situación? ¿Quiénes fueron los que se arriesgaron a este nuevo método que es, digamos, potencialmente importante, como ya lo veníamos hablando, como los compañeros de equipo venían diciendo, que es un método, digamos, en el que las muestras son pequeñas, porque pues podríamos observar una comunidad y a partir de esa historia de vida de la comunidad, pues hacer un análisis. ¿Qué países hicieron parte de esto? Entonces, empezamos. España tuvo un comienzo temprano en el estudio de la autobiografía, producto, como ya les había mencionado, de las guerras. Entonces, producto de las guerras, llegaron unas personas que dijeron, bueno, vamos a empezar acá a utilizar otros métodos. ¿Qué otros países se unieron? Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Uruguay y Venezuela, donde también se desarrolla la historia oral en diferentes contextos y con enfoques variados. Portugal también hizo parte, adoptando la historia oral, influenciada por la tradición francesa, especialmente en la formación de profesores y enfoques históricos. Entonces, acá los profesores, digamos que tuvieron una participación activa. México y Argentina como precursores de estudios y sistematización de historia oral con influencias de investigadores internacionales y enfoques propios. Entonces, a grandes rasgos, continuamos de esta manera. Muy buen día, compañeros. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar del desarrollo metodológico dentro del enfoque biográfico narrativo. Como ya lo hemos mencionado, esta pues es una metodología cualitativa, perdón, que se centra en comprender la vida de las personas a través de sus propias historias, de sus narrativas, y esta metodología permite explorar cómo las personas interpretan y dan sentido a sus experiencias a lo largo del tiempo. Bueno, dentro de este vamos a ver el diseño de la investigación. Para ello tenemos la definición del objetivo, la selección de los participantes y el contexto en el cual se desarrolla dicha investigación. En cuanto a la definición del objetivo, es importante esclarecer claramente qué aspectos de la vida de las personas se van a investigar y ver si se va a realizar el análisis de un evento específico, de un periodo de tiempo o como tal de la vida de una persona. En cuanto a la selección de los participantes, es importante identificar a las personas
cuyas historias sean relevantes y que se ajusten o que sean importantes para el objetivo de investigación. Estos participantes pueden ser algunos que han vivido experiencias similares, o si queremos obtener diferentes perspectivas, entonces lo que podemos hacer es buscar participantes que tengan algunas diferencias en sus historias de vida. Por otra parte, el contexto, es importante que podamos considerar el contexto en el cual se desarrolla la investigación, dónde se llevan a cabo la entrevista o las entrevistas, y la relación que se establece entre el investigador y el participante. Otro apartado importante dentro de esta metodología es la recolección de los datos. Para ello tenemos las entrevistas narrativas y los diarios y documentos personales. En estas entrevistas narrativas, lo importante es pedirle al participante que cuente su historia de vida, normalmente desde la infancia hasta el presente. Recordemos que esta técnica es una entrevista a profundidad, como lo mencionábamos anteriormente. Precisamente se pide de una forma más detallada que la persona pueda narrar aspectos importantes de su vida. Para ello, es crucial que el investigador pueda ser un buen oyente, que permita que el participante pueda expresar cada una de sus vivencias y que se dé pues ese ambiente de confianza. Otro aspecto importante dentro de la recolección de datos son los diarios y documentos personales. Para ello, pues se pueden utilizar cartas, fotografías, documentos, como lo mencionábamos, los diarios personales y pues toda la información que el participante esté dispuesto a compartir con el investigador. Estos materiales pues simplemente nos ayudan a enriquecer y a complementar cada una de las narrativas. Dentro del análisis de los datos tenemos la transcripción y codificación, construcción de historias de vida y análisis comparativo. En esta transcripción y codificación es donde se transcriben las entrevistas y pues luego se procede a realizar la codificación. En este proceso se identifican patrones, se identifican temas, significados emergentes en las historias narradas por los participantes. En cuanto a la construcción de historias de vida, se construye la historia de cada participante y se resaltan los momentos clave, los momentos importantes, las transiciones, los desafíos y las interpretaciones personales. En cuanto al análisis comparativo, en el caso de que haya dos o más participantes, se pueden comparar estas historias para poder encontrar algunas diferencias o similitudes. Y pues esto también nos puede ayudar a que se dé una comprensión más profunda de los temas y de las diversas formas en las que las personas puedan interpretar sus vidas. Bueno, por último tenemos la interpretación y presentación de resultados. Para ello tenemos la contextualización, interpretación reflexiva y presentación de los resultados. En cuanto a la contextualización, es importante situar las historias dentro de su contexto histórico y social. Esto pues lo que hace es ayudar a comprender mejor cómo los factores externos influyen en las narrativas de vida. En la interpretación reflexiva, el investigador hace una reflexión sobre el papel que él tiene en el proceso de investigación y cómo esa perspectiva del investigador puede influir en la interpretación de los datos. Por último, tenemos la presentación de los resultados. Estos normalmente se presentan en forma de narrativas. Se utilizan las propias palabras de los participantes que dieron en sus entrevistas
y se pueden incluir algunos extractos de las entrevistas, diarios o cartas para respaldar estos hallazgos. Y para concluir, ya tenemos las referencias usadas para la elaboración de esta presentación y de la exposición. Les agradecemos su atención, que tengan un feliz día.